¿Qué se llama? Pez globo. Pez globo. Exactamente. Es el pez globo. ¿Qué hacen en la clase? No sé. Estética. Ahora tenemos un platillo específico. Así que empecemos definiendo qué es un potencial de acción. Ahí lo tiene. Es un cambio brusco, una cualidad esencial, y transitorio, la otra cualidad esencial, del valor del potencial de reposo de una célula. O en general, de una fibra, de una célula de objetivo. Porque el potencial de acción puede tener tanto las neuronas como las fibras musculares en todas sus variedades. Bien, aquí teníamos una forma de representar activamente aquello, pero me temo que esto no funciona aquí. Lo maneja como si fuera un gráfico nada más, y en el cual se los describo, se veía ese cambio brusco y transitorio del valor del potencial de membrana, que siendo externo positivo, se hacía transitoriamente negativo, y después volvía a tener su valor. Y ese cambio, a ver si es de negativo de exterior y positivo de interior, se transmitía a lo largo de diferentes segmentos de la membrana celular. De hecho, abarcaba toda la superficie de la membrana celular, independientemente de cuán larga o grande pudiera ser esa célula. Hay neuronas que tienen prácticamente toda la longitud de nuestro cuerpo. Por ejemplo, una neurona sensitiva tiene suficiente información del dedo gordo del pie derecho, va a tener su cuerpo celular a nivel del bulbo raquídeo y sus dendritas van a terminar prácticamente en la corteza casi. Por lo tanto, fíjense ustedes, ustedes tenían de la cinta para arriba, tienen más o menos neuronas de 1,70 m de largo. Y toda esa membrana, toda esa longitud de membrana se despolariza cuando se produce un potencial de acción. Les he representado solamente como recordatorio las estructuras y partes de una neurona, cuerpo celular que tiene el núcleo al que arriban una serie de prolongaciones que traen información habitualmente hacia el cuerpo celular, llamadas dendritas, y de la cual nace una otra prolongación que se extiende a diferentes distancias, como por ejemplo en las fibras nerviosas sensoriales que habíamos visto, que se llama axón. Este axón va a terminar en una serie de prolongaciones como pequeños botones que se llaman sinapsis. Esta fibra puede estar o no recubierta de una capa de mielina que la aísla del entorno, del ambiente periférico. Entonces ahí se las presento. Esa es una neurona tipo y aquí está un potencial de acción. Fíjense ustedes que en las coordenadas de este registro gráfico tenemos dos variables. Uno, el valor del potencial de membrana, que eso es lo que nos interesa, en este caso, el valor del potencial de reposo, que es de menos 70 milivoltios. Entre menos 50 y menos 100, a la mitad, un poquito más, menos 70 milivoltios. ¿Okay? Y se va a mantener hasta que en un determinado momento ocurre ese cambio brusco en el valor del potencial de reposo que hace que reduzca su valor y de hecho se vuelva positivo. Esta fase que llega habitualmente hasta cerca de los 50, más 50 milivoltios. Esta fase se llama la despolarización. Ha perdido su polaridad de negativa hasta más bien positiva. ¿Ok? Seguida casi de inmediato de una siguiente fase en la cual recupera el valor de su polaridad. Entonces esta fase se llama repolarización. Fíjense ustedes que aquí hay una pequeña mosquita que es más negativa que el valor del potencial de reposo de esta neurona. Esta es una siguiente fase que se llama la fase de hiperpolarización. Y después, Dios, ¿qué le pasa a este? Ya pues no seas así.
la fase de hiperpolarización es seguida de una vuelta al valor del potencial de reposo, que se va a quedar así indefinidamente. Sabemos que el potencial de reposo se mantiene indefinidamente. Entonces, ¿cuántas fases tiene un potencial de acción? En las neuronas tenemos unas fases de despolarización, repolarización e hiperpolarización. Tres fases básicamente. En otras fibras, como por ejemplo la fibra muscular estriada, van a ver ustedes que el potencial de acción tiene más fases que porque se añade una fase de meseta. Pero no nos interesa la fase de meseta del potencial de la fibra muscular, solamente nos vamos a abocar al potencial de acción de la fibra nerviosa o de la neurona. ¿Okay? ¿Cuánto dura un potencial de acción? Ahí abajo hemos puesto una escala, pero no está en centímetros ni en milímetros, está en milisegundos. Porque la áfrica está referida al tiempo. ¿Cuánto dura el total? 1,5 milisegundos. Fíjense, no es algo que sea muy duradero. Muy breve. Ahora bien, la duración de este potencial oscila entre 1, 1,5, 2 milisegundos más. Muy rápido. ¿Cuánto dura la despolarización? El de la mirada profunda. ¿Cuánto dura la despolarización? Podría ser medio milisegundo aproximadamente. Es muy rápido. La repolarización dura otro tanto y la hiperpolarización suele durar un poco más. Pero la fase de despolarización y repolarización, 1,5 milisegundos. La despolarización se debe a la existencia de estos elementos proteicos en la membrana celular, digamos los CAPAs, los canales de sodio, voltaje dependiente, canal sodio voltaje dependiente. ¿Qué significa esto? Es una estructura proteica que atraviesa la membrana celular. En el extremo superior izquierdo de la gráfica ustedes van a ver todos los elementos proteicos que intervienen en un canal. Ahí están agrupadas una al lado de la otra las proteínas que están agrupadas en grupos que son 1, 2, 3, 4 grupos proteicos. Esos 4 grupos proteicos se encadenan los unos a los otros y forman una estructura tubular. Y en el centro de la cual queda un poro. Pero este no es un poro abierto como el del canal de potasio. Este es un canal cerrado. Y está cerrado por dos extremos, tanto un extremo externo que mira hacia el líquido celular, como un extremo interno que mira hacia el líquido intracelular. Entonces, este es un canal cerrado en condiciones basales. Canal sodio-voltaje dependiente. Fíjense ustedes la estructura. Esta es la estructura del canal vista por encima, los 4 grupos proteicos, dejando al centro un pequeño orificio. Ese pequeño orificio visto de costado está cerrado hacia afuera y está cerrado hacia adentro. Y aquí tenemos más o menos cómo funciona uno de estos canales. Fíjense ustedes que ese canal que está cerrado, cuando recibe un estímulo eléctrico, actualmente es capaz de abrirse. La configuración de las proteínas cambia y se abre un canal. Y entonces, como esto permite el paso solo de moléculas de sodio, las moléculas de sodio son capaces de migrar a través de este canal o poro. Antiguamente se los llamaban poros, pero ahora se los llaman canales porque se conocen más de esto. Bien, ¿cuál es la concentración de sodio en el líquido extracelular? La tengo contigo. No nos detallar, por favor, ¿cuánto es la concentración de sodio en el líquido extracelular? Eso lo tienes que llevar prácticamente hasta el suelo. No, un poco más. Dale más.
una sola valencia, miliequivalencia y milimol es sinónimo, son la misma. Concentración del sodio en la líquido extracelular 142 miliequivalencias por millimol. ¿Cuánto es la concentración del sodio en la líquido extracelular? Bien, ya quedamos con 10. ¿Hay gradientes de concentración? Sí, sí, rotundo, por favor, masivo, a ver. Sí, sí, hay. ¿De dónde a dónde va la dirección de la fuerza de este gradiente? De afuera hacia adentro. ¿Qué va a hacer el sodio entonces cuando este canal de sodio voltaje descendiente se abra? Va a entrar. ¿Ok? Muy bien, y cuando eso ocurra, ¿qué va a pasar con el valor del potencial de reposo en el interior de la célula? Como la carga positiva del sodio se acumula ahí adentro, pues el valor del potencial de reposo va a ir descendiendo conforme se acumule el sodio y bueno, va a seguir aumentando hasta Dios sabe cuándo. Aquí tenemos representado ese fenómeno que ustedes ya lo han entendido y me lo pueden describir. Fíjense en el extremo superior izquierdo de la gráfica, ponemos graficado el valor del potencial de reposo, que está a menos 70, por ahí apenas se ve, y que bruscamente desciende hasta alcanzar un pico. Ahí abajo de la gráfica hay una concentración, una tablita con las concentraciones de sodio en el EC y sodio en el líquido. Un gran gradiente de concentración y por lo tanto una entrada masiva de iones sodio por esa gran diferencia de concentración. Muy bien, el proceso por el cual un canal de sodio voltaje dependiente que estaba cerrado se activa, se abre, permite el paso de los iones sodio y después puede inactivarse, como en este caso, cuando por la configuración de las proteínas se cierra por dentro. Esta es una condición de inactivación. Esto es abierto, cerrado, activado, cerrado o inactivado. Pequeñas variaciones en la terminología que hacen a ciertas propiedades de este canal de sodio voltaje dependiente. Ya las veremos en su momento. Muy bien. Veamos, yo espero que los que han estado trabajando con la tarea que les sugerí que hicieran ayer deban contestarme muy rápidamente. Recuerden calcular el valor del potencial de equilibrio iónico del sodio y bueno, claro, sí, lo hemos hecho. Saquen un hoja de papel, pongan nombre, fecha y ahí abajo tiene la pregunta valor del potencial de equilibrio. ¿Valor del potencial que dijo? De equilibrio. Del sodio, hijo, del sodio. Valor del potencial de equilibrio del sodio. No me va a hacer nada. Por si acaso ahí lo tenemos, yo debería evitar aquello. Lo vamos a poner así para que nos copien descaradamente. Los que tengan rápida vista ya saben qué es lo que tienen que hacer. Los demás tienen que recordar mucho la
deseche. Entonces el valor del potencial de equilibrio para el sodio, dando estos valores a la ecuación de Nernst, nos sale más o menos 62 milivoltios. Más o menos algo. Bien. Ahora bien, como no está el sodio solo en el entorno de la membrana celular, sino son 3 iones los que están, veamos cuál es el valor del potencial de equilibrio de los 3 iones cuando esta membrana está en reposo. Entonces, calcúlenme el valor del potencial de membrana en reposo. Para eso necesitan ¿qué cosa? Otra ecuación, la ecuación de Goldman. Goldman. Adelante, muchachos. Ahí tienen los valores de concentración y trabajen con eso rápidamente. Alguien que pueda tomar gentilmente una sustancia, una hoja, ahí está. No, hombre, fíjense que tiene conmigo. Valor de potencial de membrana en reposo de esta membrana. A los que no recuerden los valores de potencial de permeabilidad para el potasio, habíamos puesto la unidad. El potasio es el que dirige toda la relación con los otros iones. Para el sodio era 0.04 y para el cloro era 0.45. 45. Perfecto, claro. Con esos valores calcúlenme el valor del potencial de membrana de esta. No se olviden que yo quiero en su hojita el proceso, porque si hay alguno de mirada rápida y memoria fotográfica, que solo ver la imagen de la pantalla, ponerme las respuestas, pero de repente no entiende lo que está pasando. Bien, ya deben tener el resultado. ¿Cuánto es? Menos 74 milivolts, don Sato. A la comparte. Y no te pueden regalar una hoja. Ahí está una hoja, ¿ves? Ahí pones tu nombre, la fecha y los resultados de la una y de la otra, porque no te va a alcanzar el tiempo. Pero ya, ahora, te voy a presionar. Ya, pues ya nomás. Apura. ¿Ya se terminó? Eso es presionar. Lo que conocemos como valor de potencial de reposo para la neurona. Y ustedes me han calculado que es de menos 74.35. ¿Sí? Menos 74 milivoltios. Este es el momento 2. Y lo que han calculado ahora, cuando hemos visto que aumenta la permeabilidad de la membrana para el sodio a 20 veces la del potasio, nos sale más 47.7 milivoltios. ¿Sí? ¿Estamos más o menos por ahí? ¿Le han dado eso? Tienen cara de extrañeza ustedes. Y ese es el momento 3. ¿Ok? En esta gráfica, ¿dónde está o dónde estaría el momento 1? ¿Forma parte de la gráfica del momento 1? No, porque no hay un cálculo del valor del potencial
del potencial de equilibrio iónico del sodio, que estamos hablando del potencial de membrana. Entonces no hay un lugar para el potencial de equilibrio iónico del sodio, pero lo hemos añadido. Está marcado en algún lugar de esta gráfica. ¿Dónde está? Entonces ustedes ven 0, menos, 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 0, más, más, más. Más 62 está más arriba de 50. ¡Tarán! Aquí hay una estrellita. Esta estrellita entonces tiene el valor 1. Es el primer momento. Este sería el valor del potencial, del punto de equilibrio iónico del sodio si el sodio fuera el único ion a ambos lados de la membrana. ¿Ok? Entonces el 1 ahí. ¿Dónde está el momento 2? Menos 74.35. ¿Dónde lo encuentro? En la línea horizontal que ustedes ven aquí extenderse indefinidamente hasta que aparece este cambio brusco. El valor del momento 2 es este es el valor del potencial de reposo de esta celda. ¿Estamos? Muy bien, empezamos con la historia. ¿Dónde está este valor? El valor del momento 3 en la gráfica. El pico más alto. Ustedes fíjenmelo, por favor. Estará aquí, 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 aquí. Ya. Ya está. ¿En dónde está el valor del momento 3? 47.7, un poquito por debajo de 50, entonces será este. Este es el momento 3. Fíjense ustedes que estamos hablando del momento en el cual la membrana encuentra equilibrio nuevamente. ¿Sí? La membrana se estabilizó allá, pese al cambio del valor de permeabilidad para el sodio, hasta ahí llegó. Diferente este valor de potencial de equilibrio que el valor del potencial de equilibrio iónico solamente para el sodio. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué hay esta diferencia entre 62 y 47? Escuche con suma atención sus explicaciones. Si no hemos comprendido la cosa, me pueden decir fácilmente por qué hay esta diferencia de valor de potencial. Que tenga alguna idea, levante la mano y vamos a ver qué es lo que dice. Esto es un momento de aprendizaje, por lo tanto no tienen que equivocarse. Digan lo que piensan. Si está mal, ningún problema. Será nada más dificultad. Bueno, no, ya está. ¿Tú tienes una idea? Ah. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué iones eran? Evidentemente, ustedes ven acá en el valor del potencial de reposo, el valor del potencial de reposo con los 3 iones nos da un valor de menos 74, negativo hacia adentro. El valor del potencial de equilibrio para sodio es más 62, positivo adentro. Pero cuando entramos a ver el valor del potencial de despolarización, el pico, no llega a 62, ¿por qué? Por el efecto de los otros 2 iones que están ahí metidos, cambiando la permeabilidad a cargas positivas y negativas. Por eso es la diferencia entre 47 y 62. ¿Estamos? Pero fíjense que eso es un momento muy breve. Si la despolarización dura 1 milisegundo o menos de 1 milisegundo, este momento es casi instantáneo. Empieza, cambia y empieza a bajar y se produce la repolarización. Veamos ahora la siguiente fase, la repolarización. Ahí tenemos los cambios iónicos que van a ocurrir durante la fase de repolarización y les presento a un nuevo personaje en esta historia. El canal potasio-voltaje dependiente. Canal potasio-voltaje dependiente que se encuentra cerrado permanentemente
permanente, pero cuando el valor del potencial de membrana cambia, invierte el repositivo se abre. Y eso es justo lo que ha pasado durante la despolarización. El valor del potencial de membrana es positivo y por lo tanto instantáneamente se van a abrir estos canales de potasio voltaje dependientes. Fíjense ustedes que la permeabilidad del potasio cuando se abran estos canales va a aumentar. Y ahí en la pequeña columna que tenemos un potencial de repolarización donde la permeabilidad del potasio se ha duplicado. En vez de ser 1, se ha vuelto 2. Y el sodio ha disminuido a sus valores de reposo. Permeabilidad 0.04 y la del cloro, como no tiene nada que hacer en esta historia, pues va a cambiar. ¿Okay? O sea, de base, para que no nos queden dudas, ¿por qué ha cambiado la permeabilidad del sodio a su valor inicial? ¿Por qué? ¿Por qué no se mantiene en 20? Sí, dale. Por el gradiente de concentración. No es por el gradiente de concentración, es por una cualidad del canal de sodio voltaje dependiente. El canal de sodio voltaje dependiente estaba cerrado, se ha abierto transitoriamente e inmediatamente después se va a inactivar. Ahora volvamos a este punto. Aquí, fíjense ustedes acá, estaba cerrado, aquí está abierto y aquí está inactivado. Entonces, cuando han entrado los iones sodio al interior, la configuración de la proteína ha cerrado transitoriamente el canal sodio, se ha inactivado. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, todos los canales de sodio voltaje dependientes que se abrieron, se inactivaron. Y ya al estar inactivados, no permiten el paso más de iones sodio. Este es un estado transitorio, porque después, con el tiempo, con unos milisegundos más, se va a cerrar y va a quedar cerrado como en la situación inicial. Esto va a generar una siguiente propiedad de la membrana, pero solamente lo explicamos hasta ahí. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, canal de sodio voltaje dependiente, 3 estadios: cerrado, abierto e inactivado. Cuando se inactiva, entonces, obviamente, ya no permite el paso de iones sodio, la permeabilidad de la membrana baja a lo que tenía siempre. Para el sodio 0.04. Entonces lo que ha cambiado es solamente la permeabilidad al potasio, se ha duplicado. Calcúlenme el valor del potencial de repolarización con esa nueva permeabilidad. Ni me doy el trabajo de llamarlo, porque asumo que ya saben ustedes que el proceso que pasa. Y lo van a preferir hacer con cuentas y hacerlo de la... Entonces, para el cálculo del potencial de repolarización, usamos la misma vieja ecuación de Goldman, en la cual cambiamos los valores de permeabilidad nada más. Utilizamos los mismos valores de concentración. Bien, para que la cosa no nos quede corta, el valor del potencial de repolarización va a llegar hasta menos 84.8, menos 85, menos para decir por debajo de 0, un poco más abajo del valor del potencial de reposo, que era en 70 y cuántos era, 74, ¿no? Este ha llegado a menos 84. ¿Por qué? Porque el potencial de equilibrio para el potasio es un poco más bajo incluso que el valor del potencial de membrana. Entonces hemos tenido la fase de la repolarización
y hay un inicio de otra fase, la hiperpolarización. La hiperpolarización depende entonces del valor del potencial de equilibrio del potasio. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿No es muy abstracto? Pongan cara de inteligentes. Y además de eso, pues aquí tenemos un otro elemento. Pues la bomba. No se olviden que ahí está permanentemente la bomba sodio-potasio reteasa, que es una bomba electrógena. Está sacando cada momento 3 sodios por 2 potasios y cloros. Y por lo tanto, le hemos dicho que es una bomba electrógena. Al activarse por la diferencia de las concentraciones, hace que salga una mayor cantidad de sodio que lo que entra de potasio. Y por lo tanto, genera un poquito más de carga eléctrica sobre el valor del potencial de repolarización. Entonces, la fase de hiperpolarización depende de dos factores. Uno, lo decimos de entrada, del efecto electrógeno de la bomba sodio-potasio, que al sacar más cargas positivas que las que mete, hace que aumente un poquito el valor del potencial dentro de las células. ¿Sí? Está sacando más cargas positivas que las que mete. Genera un poquito más de carga negativa. Y el efecto del valor del potencial de equilibrio del potasio cuando ha aumentado la permeabilidad de la membrana de potasio. Entonces esos dos elementos intervienen para generar la fase de hiperpolarización. ¿Está claro hasta ahí? Fácil, transparente, cristal, no hay ningún problema. Una cualidad transitoria e interesante. Cuando se ha aplicado un estímulo eléctrico sobre esa membrana y hemos logrado generar un potencial de acción, aunque apliquemos un nuevo estímulo inmediatamente cuando se está produciendo el potencial de acción o inmediatamente después que se ha producido el potencial de acción, ya no hay respuesta. Ya no hay respuesta. No se vuelve a despolarizar la membrana. Tiene que pasar un cierto tiempo para que recupere su valor de polaridad y su reactividad. A esa se la llama la fase de... ¿Qué se llama? Pues refractario. Periodo refractario. Fíjense que el periodo refractario lo subdividimos en absoluto y relativo, pero en realidad es una fase en la cual no hay reactividad de la membrana a nuevos estímulos. ¿Por qué no hay reactividad? Porque los canales de sodio, potasio y ambientes están inactivados. Y ahí viene la importancia de la diferencia entre lo que es estar cerrado y lo que es estar inactivado para el canal de sodio, potasio y ambientes. Cuando está cerrado se puede abrir, cualquier carga eléctrica lo abre. Cuando está inactivado no se puede abrir. Y necesita el estado de inactivación para que se pueda volver a abrir. Entonces, ¿quién es responsable de la fase de refractariedad? ¿Quién es responsable de la fase de refractariedad? El hecho de estar inactivado el canal de sodio-potasio dependiente. Si no hubiera eso, tendríamos el caso en el cual inmediatamente después de producir un potencial se podría producir otro, o en medio de producir un potencial se produciría otro. Eso sería un caos. Un ejemplo de ese caos se puede dar en macro cuando un corazón entra en fibrilación. La fibrilación es ese fenómeno en el cual una despolarización se produce irregularmente, no en toda la masa, sino en diferentes partes de la masa miocardial. Entonces, unas fases están, unas fibras están en despolarización, otras están en repolarización, otras están en repolarización parcial. El resultado es que todas estas fibras se contraen, pero no lo hacen al mismo tiempo. Por lo tanto, funcionalmente ese corazón es constituido para no tiene actividad mecánica, no tendría. Eso ocurriría en el tejido nervioso, eso sí sería un cambio. Entonces, fíjense, gracias a Dios, tenemos la fase de refractariedad.
La propagación la vamos a ver mañana. Hasta ahí nomás hemos aprendido. Ahora, por favor, todos pasen sus hojas hacia